La Sagrada Escritura nos enseña en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, Dios mío, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ay, Padre Santo. Cuando leí este pasaje bíblico quedé totalmente impactado, porque la Escritura enseña acerca de los discípulos. Los discípulos habían sido asignados, habían sido instruidos por el Señor Jesucristo, y Él mismo había orado por ellos para que echen fuera demonios, para que pongan las manos sobre los enfermos y sanen. Pero lo que me impacta más de todo este pasaje bíblico es que Jesús no solamente designó a los 12, sino, dice la Escritura en Lucas capítulo 10 versículo 1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde había de ir. Y dijo lo siguiente, y les decía en el versículo 2: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Ay, Dios mío. Jesús designó a 12 caminaban con Él, 12 tenían intimidad con el Señor, es decir, conocían casi todo acerca de Jesús. Dormían con Él, se recostaban con Él, escuchaban sus enseñanzas, sus predicaciones, veían cómo Dios operaba por medio del Espíritu Santo en Jesús de forma sobrenatural, levantando a los paralíticos, sanando a los enfermos, sanando la dolencia del pueblo. Y Jesús había orado, Dios mío, había orado por los discípulos y por los 70, para que en su nombre, ay Padre, qué precioso nombre, el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús los demonios se sujetan, en el nombre de Jesús el diablo tiembla. Ay Padre, cuando el diablo y el infierno escucha el nombre de Jesús tiembla, porque ese nombre, Dios mío, lo puso por debajo. La Escritura habla de que en el mundo espiritual los demonios se sujetan a un solo nombre. Ay, Dios mío. Los demonios se sujetan al nombre de Jesús. Es decir, ellos no obedecen ningún otro nombre más que el nombre de Jesús. Por eso Pablo recibe una revelación muy profunda en Filipenses capítulo 2. Ay, Dios mío. Pablo era muy profundo, Pablo era un hombre de oración, de vigilia, de ayuno. Y Pablo recibe esta revelación acerca de la humillación y de la exaltación de Cristo. Él dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cuando siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Impactante este versículo que dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ay, Dios mío. No hay otro nombre dado a los hombres. El único nombre en el cual los demonios y el diablo se sujeta y obedece es en el nombre de Jesús. Dice la Escritura que Jesús se humilló hasta lo más bajo para rescatarnos, pues todos nosotros estábamos perdidos por la desobediencia, por el pecado, pues el pecado nos ata, el pecado nos esclaviza. Dios mío. Y dice la Escritura que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Quiere decir que cada persona que tuvo un encuentro con Jesús tuvo un encuentro de libertad. Dios mío. Fueron impactados con el poder y la gloria del Hijo de Dios. Muchos de ellos fueron libertados. En los tiempos de Jesús había muchos demonios. En los tiempos de Jesús había gente endemoniada. Habían espíritus que tomaban posesiones de los cuerpos. Porque los demonios andan buscando un cuerpo en donde habitar. Y la Escritura dice que ellos tienen la capacidad de meterse en un cuerpo animal como en un cuerpo humano. Ay, Padre. Por eso es importante venir a Cristo para que Él nos dé libertad. Libertad en el cuerpo y libertad en el espíritu. Mucha gente quedó impactada con Jesús. Aún los demonios se sujetaban inmediatamente con la presencia de Jesús. Y muchos de ellos se manifestaban inmediatamente apenas veían a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios viviente? ¿Has venido acaso antes de tiempo para atormentarnos? Se manifestaban los demonios porque había alguien que portaba la presencia de Dios. Ay, Padre. La presencia de Dios se manifestaba de forma sobrenatural en Jesús y en los 12. Dice la palabra de Dios que Jesús trajo libertad. Sí, libertad, pero no en el cuerpo, sino en el espíritu. Que había mucha gente que estaba libre en la calle, en las ciudades, en las aldeas, en los pueblos, sobre todo en Israel. Ellos estaban libres, aparentemente, estaban libres, tenían nombre de que vivían, tenían nombre de que caminaban bajo libertad, pero eran esclavos. Estaban atados. Muchos de ellos estaban bajo prisiones, bajo cárceles espirituales. Y tenía que venir un ser divino, un ser celestial. Por eso dice la Escritura, dice que Dios amó tanto al hombre, tanto amó este mundo, que entregó a su Hijo por nosotros, para darnos libertad, libertad en el espíritu. Jesús vino a revolucionar el mundo natural como espiritual. Jesús impactó la vida de mucha gente. Por eso usted puede ver a Jesús operando de forma sobrenatural, echando fuera a los demonios, sanando a los enfermos, levantando paralíticos, dándole vista a los ciegos, sanando la lepra a muchos hombres que en ese tiempo tenían esa enfermedad incurable. Ay, Dios mío. Por lo cual, dice la Escritura, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La palabra de Dios me dice que en el cielo
muchos van a tener que doblar sus rodillas delante de Jesús. La palabra de Dios me enseña a mí que en la tierra muchos van a tener que doblar sus rodillas delante de Cristo Jesús. Y aún los que están debajo de la tierra, que es en el Seol, en el infierno, también tienen que doblar su rodilla delante del gran yo soy, delante del Alfa y el Omega, delante del Señor Dios Todopoderoso, delante de Jesucristo de Nazaret. Todos conocen ese nombre. En el mundo espiritual conocen el nombre de Jesús. Y el mundo espiritual se rige por principio de autoridad. Ay, Padre. Y Romanos 13 habla de que hay una autoridad superior. Hay autoridades celestiales y hay autoridades naturales. La autoridad celestial es la autoridad del Padre. Ay, Dios mío. La autoridad del Padre, la autoridad de Dios. Dios está por encima de toda autoridad. Dios está por encima de los demonios. Dios está por encima de los principados, de las potestades. Jesús está por encima de los gobernadores de las tinieblas, de las huestes de maldad. Jesús está por encima de todo principado, de toda potestad. Jesús está por encima del mismo Lucifer, Satanás, la serpiente antigua. Él está por encima de todo y de todos. Todo está debajo de los pies de Cristo. Y no hay nadie que pueda echar demonios sin antes usar o declarar o confesar el nombre de Jesús. Quiere decir que los demonios se sujetan y obedecen al nombre de Jesús. Ay, Dios mío. ¿Por qué el nombre de Jesús? Porque Jesús vino como un cordero. Dice la Escritura que no abrió su boca y delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca y fue directo al matadero. Él fue sacrificado por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Muchos dicen allá afuera, he escuchado de muchos predicadores, que me da pena a veces escucharlos, que dicen que mataron a Jesús. No, Jesús no se dejó matar. A Jesús no lo mataron. Jesús dio su vida. Él entregó su vida por causa de nosotros. Él entregó su vida por nosotros. La Escritura nos enseña que Él es el buen pastor y que Él dio la vida por sus ovejas. La palabra de Dios nos dice que Jesús entregó su vida por causa de nosotros. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 10, versículo 29. Juan capítulo 10, versículo 27. Vamos a leerlo desde el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Miren lo que dice la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En el versículo 18 Jesús declara lo siguiente. Juan capítulo 10, versículo 17. Vamos a leerlo desde este versículo. Juan 10, 17. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús entregó su vida. Nadie le quitó la vida a Jesús. Nadie mató a Jesús. Jesús entregó su vida, porque esa fue la instrucción del Padre. Ese fue el mandamiento del Padre, de que Él entregara su vida para luego volverla a tomar. Ay, Dios mío. Por eso que los demonios y el infierno tiemblan. ¿Por qué? Porque la muerte no pudo retener
a Jesús. Ay, Dios mío. La muerte no pudo retener a Jesús. La muerte no pudo vencer a Jesús. El diablo creyó que matando a Jesús, creyó que llevándolo a la cruz, creyó que tentándolo, creyó que... Ay, Dios mío. El diablo sí que cometió un gravísimo error. Ay, Dios santo. Cometió un grave error al llevar a Jesús a la cruz. Porque él pensó que allí todo se iba a acabar, todo se iba a terminar, pero se dio una gran sorpresa. La sorpresa fue de que cuando la muerte fue a ver a Jesús para apoderarse de él, ay, Dios mío, yo me imagino allí esa escena majestuosa y poderosa, la muerte buscando en el infierno a Jesús. Ay, Dios mío, el diablo desesperado, ¿dónde está Jesús? Y Pablo recibe una revelación en 1 Corintios capítulo 15. Él recibe esta revelación y dice, porque la muerte no lo pudo retener. Ay, Dios mío. El libro de los Salmos, el salmista David declara que el Señor, nuestro Dios, no permitiría que su santo vea corrupción. Dios mío. Y era imposible que la muerte lo retuviera a Jesús, porque el Señor mismo había declarado unos pasajes bíblicos antes en el Evangelio de Juan, que Él es la resurrección y la vida, y que todo aquel que en Él crea no morirá, sino que vivirá eternamente. Dios mío. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús tiene el poder de la vida y de la muerte. La muerte no se pudo enseñorear de Jesús, ni el diablo tampoco. Por eso que ellos se dieron esta gran sorpresa. Lucifer, Satanás, se dio la gran sorpresa de no encontrar a Jesús en el infierno. Pues era imposible que la muerte lo retuviera a un ser tan santo, tan puro, a un ser tan inocente, a un ser divino como Jesús. Era imposible que esté delante de tantas personas que cometieron semejantes abominaciones. Por eso dice la Escritura que Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Eso me hace ver a mí que los demonios tienen que obedecer y sujetarse en el nombre de Jesús. No es en el nombre de María, no es en el nombre de Pedro, no es en el nombre de Pablo, es en el nombre de Jesús. Ay, Dios mío. La palabra de Dios también enseña en Hechos capítulo, mire lo que nos enseña Hechos capítulo 19. Quien quiera operar bajo el poder de Dios y la autoridad de Dios, necesita entender que solamente es a través de Jesús. Todo es a través de Jesús, porque Él fue el que entregó su vida, derramó su sangre por causa de nosotros. Hechos capítulo 19, versículo 14. Habla la Escritura y dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Miren lo que dice la Escritura, que había 7 hijos de un tal Esceva que practicaban el exorcismo o demoniología, vamos a llamarle así. Practicaban liberación. Hechos capítulo 19 nos dice lo siguiente: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. En el versículo 14 dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Ay, Dios mío.
Vamos a seguir leyendo el versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y heridos. Ay, Padre Santo. Señores, el mundo espiritual es real. El diablo es real. Los demonios son reales. Los ángeles también son reales. Y Dios también es real. Pues Dios creó a Lucifer como un ángel perfecto, pero este hombre o este ser celestial desertó, se rebeló contra Dios, quiso ser como Dios, y Dios lo sacó de su presencia, lo desterró del cielo y lo arrojó fuera de su presencia por rebelarse contra él. Pero Lucifer se llevó la tercera parte de los ángeles, esos ángeles que ahora se conocen como ángeles caídos o demonios. Y esos demonios andan buscando un cuerpo donde habitar, donde estar. Por eso que cuando usted va a ver en los evangelios, usted se va a dar cuenta de diferentes hombres que estuvieron endemoniados. E incluso la Biblia dice que María Magdalena había sido dominada y poseída por 7 espíritus demoníacos, por 7 demonios. Y esto es impresionante porque esta enseñanza nos enseña a nosotros de que hay un mundo espiritual muy real y que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, según como lo dice Pedro, primera de Pedro capítulo 5, que el diablo está como un león buscando a quien devorar. Si tú no tienes la presencia de Dios en tu casa, si en tu casa no hay oración, si en tu casa no hay lectura de la palabra, si en tu casa no hay texto bíblico, no hay Biblia, si en tu casa no hay alabanza, no hay adoración, entonces no pretendas que la presencia de Dios esté en tu casa, porque la presencia de Dios está donde se le clama, donde se le llama, donde se le alaba, donde se le adora. La presencia de Dios se manifiesta donde hay corazones rendidos para hacer la voluntad de Dios. La presencia de Dios se manifiesta, la presencia de Dios está en ese hogar, en esa familia, cuando hay oración, cuando hay quebranto, cuando hay, Dios mío, Padre, humillación sincera, cuando hay corazones sinceros para hacer la voluntad de Dios. Entonces, si no está la presencia de Dios, va a haber presencia demoníaca en tu casa. Sí, déjame decirte que si no estás invocando el nombre de Jesús y no oras, no tienes una vida espiritual, es decir, no asistes a una iglesia, no congregas, si no lees la Biblia, déjame decirte que en tu casa no hay presencia de Dios. No hay nada de esto, según la Biblia. ¿Por qué? Porque estás ignorando a Dios. Y hay muchas personas que ignoran la presencia de Dios. Hay muchas personas que no conocen al Señor. Y este es el tiempo que el Señor está llamando a esos jóvenes, a esas señoritas, a esos padres y madres de familia, para que atraigan la presencia de Dios en su hogar, para que tengan la presencia de Dios en su casa. Porque si no está la presencia de Dios en tu hogar, en tu casa, en tu familia, habrá presencia demoníaca. Estará el diablo reinando en tu casa. Por eso Jesús dijo, no podemos servir a 2 señores, porque si no vamos a amar a uno y al otro lo vamos a aborrecer. Es importante tener a Jesús en el corazón. Es importante tener a Jesús en nuestro hogar, en nuestra familia. Es importante tener a Dios como el centro de nuestra familia, el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestro hogar. Es importante tener al Señor, porque si está el Señor, entonces va a haber libertad. Si está el Espíritu de Dios en tu casa, entonces va a haber libertad, va a haber paz, va a haber gozo, va a haber renuevo, va a haber esperanza, va a haber fe, va a haber mansedumbre, va a haber templanza. Pero si está la presencia de Dios, estos frutos se van a manifestar en ti, en tus hijos, en tu familia, porque hay oración, porque hay vigilia, porque hay ayuno, porque hay lectura de la palabra, porque hay sometimiento, porque hay obediencia a la palabra de Dios. Pero si no practicas ninguna de estas cosas, déjame decirte
que no estará la presencia de Dios en tu casa, sino habrá presencia demoníaca. Por eso que hay muchos hogares que muchos de ellos no pueden ni siquiera dormir. El padre o la madre no puede descansar bien porque tienen pesadillas, porque ven sombras, porque se mueven los objetos en casa. ¿Por qué? Porque no le han dado el lugar a Jesús. No le han permitido entrar a Jesús en sus vidas. Y no es Jesús quien está gobernando o está reinando ese hogar, esa familia. Hay muchos hogares donde Jesús no reina, donde Jesús no gobierna. Y si no gobierna Jesús, no gobierna Dios en un hogar, en una familia, en un matrimonio, está gobernando el diablo. Es la verdad. Por eso escoge ahora a quién vas a servir. Pero en cuanto a mí, yo declararé las palabras que Josué declaró: pero yo y mi casa serviremos al Señor Jesucristo. Mi casa y yo servimos al Señor. La palabra de Dios dice que estos espíritus que ahora son demonios, que un día fueron ángeles, están en lugares secos y áridos y están en los aires. También la Biblia lo habla, según Efesios capítulo 6, enseña de que ellos están en los aires, ellos están en la tierra, están en las carreteras, están en los lugares descampados, en los montes, en las chacras, en los campos, en las ciudades, en todas partes están ellos. Pero también está la presencia de Dios y los ángeles de Dios que guardan a los escogidos, que guardan a los que van a heredar salvación. Y esto es algo impresionante, porque la palabra de Dios me enseña a mí que muchas personas pueden invocar el nombre del Señor, pero no puede pasar nada. Dios mío. Hay muchos que tienen el conocimiento acerca de las cosas de Dios, pero pronuncian el nombre de Jesús y los demonios no se les sujetan. ¿Por qué? Porque principio de autoridad. Porque no tienen autoridad. Y la Biblia dice en Lucas capítulo 10, versículo 19, que Jesús les decía a los discípulos y a los 70: he aquí os doy potestad, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Quiere decir que hay personas que carecen de autoridad. Ay, Dios. Hay personas que no tienen autoridad. Para que tú tengas autoridad, tú tienes que primero tener identidad. Si tú no tienes identidad, si tú no sabes quién es tu Padre, si tú no sabes quién es tu Dios, si tú no sabes quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, tú no puedes tener autoridad sobre los demonios o sobre la fuerza del maligno. Hay que primero tener identidad. Primero tenemos que hacernos hijos de Dios. Primero tenemos que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Segundo, arrepentirnos de nuestras malas obras, de nuestros pecados, porque nadie es que puede invocar el nombre del Señor tiene que estar en pecado o puede estar en pecado, porque el demonio se le va a reír en la cara. Ay, Padre, yo he visto a gente invocando el nombre del Señor: en el nombre de Jesús te reprendo, te echo fuera, y no sucede nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tienen autoridad. Segundo, porque no tienen identidad. Hay mucha gente allá afuera que no tiene identidad y no tiene autoridad. Aún la iglesia en este tiempo está careciendo de autoridad. Y es una pena, es una tristeza, porque en este último tiempo vemos mucha opresión satánica, diabólica, y el mal en los aires se puede percibir, se puede sentir, y es la iglesia donde más tiene que estar buscando presencia, tiene que estar buscando el rostro de Dios para llenarse del poder, para llenarse de la autoridad, porque cada vez que buscamos el rostro de Dios, porque cada vez que buscamos la presencia de Dios, Dios te llena de su poder, Dios se llena de su autoridad. Pero es necesario que el que se acerque a Dios venga con sinceridad y demuestre lo que hay dentro de su corazón. Es necesario que le pidas a Dios que restaure, que sane tu corazón. Es necesario que le pidas a Dios que te dé libertad de las cosas que llevas dentro de tu corazón.
Porque quizás puede ver celo ministerial, puede ver en tu vida envidia, puede ver en tu vida chisme, contienda, puede ver pleito, puede ver arrogancia, puede ver falta de humildad, puede ver muchas cosas que están ofendiendo la presencia de Dios, y es por eso que tú no puedes operar en estas manifestaciones del poder de Dios. Es muy sorprendente ver este pasaje bíblico, porque aquí Jesús dice que Él nos ha dado autoridad, y la iglesia tiene autoridad sobre los demonios porque se la dio Jesús. Jesús es el novio de la iglesia. Jesús es el amado de Dios, y Él nos ha dado autoridad, iglesia, y es tiempo de revestirnos de poder y de autoridad. Si el diablo está haciendo estrago en tu familia, es necesario que te levantes en ayuno y en oración y le hagas frente al diablo, porque el diablo no puede, dice la Escritura, que él no prevalece frente a un hijo o una hija de Dios, porque Él nos ha dado autoridad, y las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Pero hay algo que está pasando en esas personas que invocan el nombre del Señor, en esos hermanos y hermanas, en esos pastores, evangelistas y profetas que invocan el nombre del Señor, pero los demonios no se les sujetan. ¿Por qué? Porque tienen temor en el corazón. Ay, Dios mío. Le tienen miedo al diablo. Tienen temor al diablo, los demonios. Y el temor es consecuencia de que algo estamos llevando en el corazón. Hay personas que tienen pecado, y Dios no puede obrar en pecado. Dios no obra en un vaso sucio, Dios obra en un vaso limpio. Dios no puede operar en un vaso sucio. Dios opera en un vaso limpio, en un hombre que se ha consagrado, en una mujer que se ha entregado completamente en las manos del Señor. Y dice la palabra de Dios que estos hombres buscaron invocar el nombre del Señor. Ay, Dios mío. Y empezaron a conjurar a los demonios y le dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ay, Dios mío. Y estos eran 7 hijos de un tal Esceva, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, dice. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Ahí está. No tenían identidad. Si no tenían identidad, menos van a tener autoridad. Ay. Es porque no tenían identidad, por eso que no operaban en la manifestación del poder de Dios, porque no tenían identidad. Por eso es importante tener hombres y mujeres que tengan la autoridad, que tengan la unción de Dios, que carguen el poder de Dios. Si tú estás pasando por un proceso o una etapa muy difícil en tu vida, si están sucediendo cosas en tu casa, se mueven los platos, se caen los platos, se mueve la mesa, se mueve la puerta, si estás viendo sombras en tu casa, si estás viendo pesadillas de noche, estás sintiendo muchas pesadillas y no puedes dormir, llama a un hombre que cargue la unción. Llama a un hombre que esté lleno del poder de Dios. Llama a un hombre, a un pastor que esté revestido con el poder y la autoridad del cielo, para que ore por tu vida, para que ore por tu casa, para que unja tu casa. Y de esta manera verás cómo va Dios a traer libertad en tu casa, y te va a traer libertad a tu vida y a tu familia. Pero hay que buscar hombres que genuinamente buscan a Dios, hombres que sirven a Dios por amor a Él y por amor a las almas. Son pocos los hombres que hacen esto por amor a Dios. Pero es importante que tú entiendas y comprendas que para tú tener autoridad o echar fuera a los demonios o reprender al diablo y a sus demonios, necesitas tener identidad. Dice la Escritura que el demonio le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Ay, Dios mío. Dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera, Dios mío, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y herido. Le dieron una golpiza muy grande. Le dieron una paliza tan grande a estos hijos de Seba,
porque no tenían autoridad. Pero la palabra de Dios me impresiona más. ¿Sabe por qué? Porque dice que todos habían venido regocijados, todos se habían gozado. Dice que los 70 habían llegado con gozo, es decir, entre ellos también estaban los 12, los discípulos. Se gozaban cuando veían una liberación, cuando veían una manifestación del poder de Dios, sanando, liberando al oprimido. Me imagino ahí a Pedro con Santiago. Santiago, tú eres el hombre de Dios. No, Pedro, tú eres el hombre de Dios. No, es Juan el hombre de Dios. No, Juan, ¿qué va a ser Juan? Eres tú, Pedro. Entre ellos allí, entre ellos allí elogiándose. Tú eres el que carga la unción. Venían gozosos, venían alegres, porque los demonios se les sujetaban. Pero dice que Jesús les dijo: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ay, Dios mío. Alégrate y gózate, hermano, hermana, que tu nombre está escrito en el libro de los cielos, en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Gózate, regocíjate que tu nombre está escrito en el cielo.